Bueno, entonces vamos a continuar con esta tercera parte de la clase de función renal, más orientado ya a las funciones o la capacidad de regulación, y hago esta diferencia: regulación de la filtración y regulación de la producción de orina, que como estamos viendo no son lo mismo. La regulación de la filtración son todos esos mecanismos para mantener una tasa de filtración más o menos constante, como dijimos, que hay mecanismos sistémicos, pero hay toda una función de autorregulación relacionada al aparato yuxtaglomerular, y la regulación de la producción de orina, ya a lo que hace referencia es a esa capacidad que va a tener el sistema de excreción renal de ir regulando la cantidad de la volumen de producción de orina y su osmolaridad, su concentración de distintas sustancias, como para emitir una orina más concentrada o una orina más diluida, de acuerdo a los requerimientos que tenga el organismo para controlar la volemia, la osmolaridad, el pH. Son todos factores que van determinando cómo va a ser esa composición final de la orina. Bien, entonces primero retomamos unas preguntas que habíamos hecho en la clase anterior, en el video anterior, que las vimos también en clase presencial, con respecto a la ecuación de Starling, en las fuerzas que intervienen para tener ese producto, de esa filtración, esa tasa o velocidad, un ritmo de producción de ese filtrado. Entonces, tengan a mano, o si quieren ahora hacen una pausa, pongan en pausa el video, agarren un cuadernito, una hoja, una virome, y traten de recordar cuáles eran los factores, pensando qué actúa a favor de la filtración y qué factor se opone a la filtración. Bien, si ya hicieron eso y tienen su ecuación, vamos a recordar que a favor de la filtración va a actuar la presión hidrostática o hidrodinámica, sería más correcto, dentro del glomérulo, pero es la presión sanguínea finalmente dentro del glomérulo, de la red de capilares glomerulares. Esos actúan a favor, empujan, es una presión positiva que empuja el filtrado, que empuja el líquido para que filtre a través de la membrana. ¿Y quién se opone? Dentro de los mismos capilares glomerulares tenemos la fuerza coloidosmótica, es decir, la atracción del agua, una fuerza de retener agua dentro de la luz vascular, por parte de las proteínas, que como no pasan, no atraviesan la membrana, se quedan dentro de la luz capilar, reteniéndose, o sea, oponiéndose al filtrado. Y también tenemos otra fuerza que se opone al filtrado, que es la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman o del espacio de Bowman. Esa también se opone al filtrado, porque también es una fuerza, una presión que estaría del otro lado de la membrana, entonces está en contra. Pero cuando hacemos esa cuenta nos da una fuerza de filtración neta positiva a favor del filtrado, que hace que se produzca este filtrado afectado por un coeficiente que es constante, que tiene que ver con la permeabilidad o la integridad de la membrana de filtración, esa conductancia. Entonces, esa constante, eh, fisiológicamente, o sea, si estamos con las membranas íntegras, se va a mantener en un valor así constante, ese coeficiente, y si no, se puede ver afectado en algunas patologías. Entonces, vamos a pensar estas preguntas. ¿Qué sucede con las presiones si hay una obstrucción en el flujo de la orina a nivel del uréter? Ustedes razónenlo, detengan el video, razónenlo y propongan una respuesta. ¿Qué factor de la ecuación se altera si hay daño en la membrana de filtración? ¿Qué sucede con la resultante de las presiones si hay una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas? Por ejemplo, pueden buscar ejemplos de cuándo se ve alterada la producción de proteínas y por lo tanto disminuyen en plasma. ¿Y qué sucederá si hay una disminución del flujo sanguíneo renal? O sea, menos aporte de sangre al riñón en general. Bueno, ustedes
Pueden detener el video, ir respondiendo estas preguntas y después las vamos a retomar. Están todos en relación con algunos temas que ya vimos en clase anterior y lo que vamos a ver ahora. Bueno, esto es un esquemita del Guyton. Es un esquema bastante difícil de interpretar, digamos, no es un gráfico que sea muy amigable en cuanto a eh, que mirándolo nos damos cuenta de la explicación, hay que profundizar en el texto y vamos a analizar un poquito como para terminar de profundizar sobre estas fuerzas que actúan para generar este filtrado. Para eso vamos a definir un parámetro más que después ustedes lo van a usar para algunos cálculos clínicos, cuando vean con el área clínica esos temas. Y este concepto es la fracción de filtración, FF, fracción de filtración. Como su nombre lo indica, es una fracción que la podemos llevar a un porcentaje, un cociente o una relación entre la tasa de filtración glomerular, o sea, lo que se termina filtrando, y el flujo plasmático renal. ¿Sí? Como esos dos factores tienen las mismas unidades, nos termina dando un número sin unidades, entre 0 y 1 es una fracción, que la multiplicamos por 100 para obtener porcentaje. ¿Qué nos indica esa fracción o ese porcentaje? ¿Cuánto del plasma, acá no hablamos de sangre, sino de plasma, que circula por el glomérulo, termina generando filtrado, o sea, termina pasando a través de la membrana y aparece en el espacio de Bowman para transformarse en ese filtrado que va a avanzar por los tubos. Entonces, normalmente siempre hablamos un individuo, un sujeto que tomamos como de referencia, con tamaños y volemias, todo estandarizado. Podemos decir que el flujo plasmático renal es alrededor de 600 mililitros por minuto, cuando la tasa de filtración glomerular, dijimos que la óptima, está alrededor de los 125 mililitros por minuto. Si nosotros hacemos ese cociente, esa fracción, o sacamos el porcentaje, nos va a dar una fracción de 0,2 o un porcentaje del 20%. Eso sería una fracción de filtración fisiológica, o sea, más o menos un 20% del plasma que circula por el glomérulo termina generando, termina pasando a formar el filtrado, o sea, es lo que filtra. ¿Mm? Recordemos la relación entre flujo plasmático renal y flujo sanguíneo renal, estamos hablando solamente de la fracción plasmática, le sacamos sobre todo lo que es el mayor volumen, que ocupa el mayor volumen, que es el hematocrito. ¿Mm? Entonces, este esquema que yo les digo que no es tan fácil, o sea, es un esquema que a mí no me gusta, pero lo pongo para que analicemos algunos factores de los que estamos hablando. Acá tomamos la distancia a lo largo del capilar glomerular, que es lo que queremos decir, que vamos avanzando desde el extremo aferente, arteriola aferente, ovillo de capilares, arteriola eferente. Avanza el flujo sanguíneo. A medida que avanza el flujo sanguíneo y por lo tanto el flujo plasmático, a lo largo de todo el trayecto dentro del glomérulo, se va produciendo un filtrado. Es decir, vamos filtrando ese ultrafiltrado de plasma al espacio de Bowman. Cuando pasa eso, lo que va a ir pasando, acá tenemos en el eje de y en el eje Y, la presión coloidosmótica glomerular, que es la presión coloidosmótica glomerular, la presión que ejercen las proteínas dentro de la luz de los capilares, oponiéndose a filtrado o reteniendo agua. Analicemos la curvita roja, que es la normal. Entonces, a medida que nosotros avanzamos dentro, o sea, nosotros no, la sangre avanza dentro del capilar glomerular, va ocurriendo el filtrado y entonces la presión coloidosmótica va aumentando. ¿Y por qué aumenta? Aumenta porque las proteínas no pasan, entonces se concentran dentro de la luz vascular y entonces la fuerza de atracción del agua, o sea, esa fuerza que se opone a la filtración, va a ir aumentando desde el extremo aferente hacia el extremo eferente. ¿Sí? Cuando aumenta la fracción de filtración,
¿eh? Por ejemplo, que vamos a ver, o ustedes pueden preguntarse cuándo puede aumentar la fracción de filtración, o sea que hay más cantidad del plasma que se transforma en filtrado. Una de las razones puede ser el aumento de la presión dentro del glomérulo. Entonces, como hay un aumento de esa presión dentro del glomérulo, un aumento de la fracción de filtración, se filtra más, un porcentaje mayor, una fracción mayor, mayor va a ser la concentración de las proteínas dentro de la luz vascular, y esta misma concentración mayor, mayor presión coloidosmótica, va a atraer más agua y se va a regular, es un mecanismo de regulación porque una fuerza atrae agua y el aumento de la presión empujaba el agua, así que se compensan o hay una ligera variación. Y lo contrario ocurriría cuando disminuye la fracción de filtración. Ustedes pueden ir pensando que se puede modificar para que disminuya la fracción de filtración. Yo lo que les digo que no me gusta tanto este gráfico porque nos muestra como mucha variación con respecto a lo que va a ser, en definitiva, parece como que hubiera variación en lo que es el filtrado glomerular. Sin embargo, lo que nos está queriendo mostrar este gráfico es cómo después finalmente se termina ajustando a un constante el valor de filtración glomerular, gracias a que, aunque aumente o disminuya la fracción de filtración, este aumento o disminución de la concentración de proteínas en la luz vascular va a terminar siendo una fuerza que compensa lo que está ocurriendo y entonces mantiene el filtrado constante. Si lo pueden ver, lo pueden interpretar hacia este gráfico, bueno, yo les doy un premio por interpretar gráficos abstractos de Mr. Guyton, que bastante feos. Eh, Igual estos conceptos los vamos a ir repitiendo o los vamos viendo como de distintos puntos de vista para que de a poco los vayamos pudiendo incorporar. Bueno, acá tenemos esquemático, qué pasa con la presión capilar dentro y la fracción esta de filtrado. O sea, dentro del capilar, ¿qué puede pasar con las presiones? Como decíamos, esta está en relación con el gráfico anterior, tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente y el ovillo de capilares. Y como todas las arteriolas las arteriolas tienen como característica una proporción de músculo liso importante en sus paredes, que permite que puedan responder con un aumento, una disminución de su calibre. Hablamos de vasoconstricción y vasodilatación o relajación, ¿sí?, de la pared arteriolar, y con eso entonces podemos adecuar o cambiar, variar las presiones dentro del glomérulo. Con la particularidad que tiene el riñón de poder tener una respuesta diferencial entre el comportamiento de la pared vascular, de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Sí, vamos a pensarlo así en un abstracto, sin poner muchos ejemplos, y después vamos a hablar de algunos ejemplos. Si hay una constricción de la arteriola aferente, ¿eh? va a haber una reducción del calibre y por lo tanto la cantidad de sangre que ingresa al glomérulo va a ser menor. Entonces va a haber menor presión dentro del glomérulo, repasen la ecuación de Starling, y va a haber una caída del filtrado. Nosotros les vuelvo a repetir que esto se regula para que no ocurra una caída. ¿Cuándo ocurre una caída? Cuando nos vamos de ese rango de presión arterial media y ya realmente tenemos una disminución del filtrado glomerular. Por otro lado, también nosotros podemos conseguir como respuesta un aumento de la resistencia en la arteriola eferente. Es una vasoconstricción eferente. Entonces acá estaríamos como pisándole la manguera de salida, con lo cual lo que vamos a conseguir es una presión intraglomerular aumentada. Y eso va a actuar aumentando la tasa de filtración glomerular, cosa que sucede en ciertos casos porque todo el mecanismo de autorregulación va a mantener esto constante. Estamos analizando solamente teóricamente cómo actúan los distintos factores, los estamos viendo un poco por separado para después entender cómo actúa todo integrado.
Entonces decimos que hay un control hormonal de la filtración glomerular. Ese control hormonal va a estar dado por algunas hormonas sistémicas y algunas que son locales, o sea, una secreción endocrina o una secreción paracrina. Hay hormonas como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, que se van a producir a nivel sistémico y entonces esas hormonas, por ejemplo, por el sistema nervioso autónomo, simpático, una respuesta de simpático, van a producir vasoconstricción generalizada. En ese caso, la que también se va a ver afectada es directamente la arteria renal, o sea, va a haber menor flujo sanguíneo a los riñones y por eso va a caer la filtración glomerular. Sin embargo, cuando hay efectos de hormonas que son como vasodilatadoras, como puede ser el factor endotelial, que es el óxido nítrico, o las prostaglandinas, la bradicinina, eso que produce vasodilatación general, va a aumentar el flujo sanguíneo al riñón y eso va a aumentar entonces el filtrado glomerular. Pero como dijimos, hay una forma de control local que permite mantener un filtrado glomerular constante, estable, aún frente a cambios de la presión sistémica importantes. Mientras que la presión arterial media permanezca más o menos en los límites que vimos, entre 80 y 180 milímetros de mercurio, se va a mantener una tasa de filtración constante. Y esto es gracias a este complejo estructural que llamamos aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular va a estar formado por, en el polo vascular del corpúsculo renal, vamos a tener la entrada a la arteriola aferente y la salida a la arteriola eferente, y el túbulo distal, que viene de la misma nefrona, que pasa por el polo vascular, que presenta unas células adaptadas, que son células que llamamos de la mácula densa. También las células de las paredes arteriolares a ese nivel presentan adaptaciones, tanto en la arteriola aferente como en la eferente. Y acá, que no están dibujadas, hay células de la mácula densa de esta región, células granulares, que contienen gránulos que van a tener renina, que van a ser entonces el primer punto, el punto de inicio de esa secuencia que nosotros ya vimos en cardiovascular, que era esta secuencia de producción de renina, angiotensina, ¿se acuerdan? Angiotensinógeno, que después se transforma en angiotensina 1 y angiotensina 2 a nivel pulmonar, y también que estimula la producción de aldosterona por parte de las cortezas de las glándulas suprarrenales, y también después, más tarde, va a estar en relación a la secreción también de hormona antidiurética. Todo este conjunto es lo que llamamos aparato yuxtaglomerular. Estas arteriolas también responden, como pasa tanto en el corazón como en otros vasos, con esta respuesta, mecanismo de Frank-Starling, que es esta capacidad de responder con una contracción aumentada cuando hay un aumento de la volemia o de la presión dentro de ese vaso. ¿Por qué? Porque se dilatan las paredes de la arteriola por la mayor volemia, por la mayor presión, y esa dilatación, ese estiramiento de los miocitos, lo que genera es la apertura de canales de calcio que van a favorecer entonces una mayor fuerza de contractibilidad, y eso es parte del mecanismo de autorregulación, que es marcado específicamente en el glomérulo renal por este aparato yuxtaglomerular, y como vamos a ver, otras respuestas que forman parte de este mecanismo de autorregulación. Entonces, vamos acá, volvemos a Guyton y sus esquemas, y recuerdo esto. Perdón que sea tan repetitiva con esto mismo, pero es importante que mientras la presión arterial se mantenga dentro de estos límites, y cuando hablamos acá es presión arterial media, vamos a tener un filtrado glomerular que se mantiene bastante estable. ¿Por qué? Si bien el flujo sanguíneo al riñón puede variar,
hay mecanismos para autorregular las presiones y mantener este filtrado glomerular dentro, ¿sí?, de el límite dentro o alrededor de ese valor óptimo de filtración glomerular. Bueno, ¿qué factores actúan sobre la regulación? Acá también les hago una aclaración que algunos textos por ahí agrupan distinto, ponen algunos en autorregulación o hablan de regulación en general. Bueno, no me interesa específicamente cómo se clasifiquen, sino entender de qué se tratan. El mecanismo miogénico que dijimos, el estiramiento, desencadena la contracción de las células musculares lisas, sobre todo de la arteriola aferente. Entonces, ¿con esto qué consigue? Si hay un estiramiento que viene por aumento de la volemia o por aumento de la presión, y la arteriola aferente se contrae con más fuerza, va a regular, a disminuir la cantidad de sangre entonces que entra al glomérulo para mantener la filtración constante. La mácula densa, como dijimos, las células de la mácula densa tienen una forma, están estratégicamente ubicadas ahí, como para poder detectar composición del filtrado a la altura del túbulo distal. Entonces, aparentemente, esto puede variar porque esto todavía sigue las investigaciones precisando cuáles son los estímulos a los cuales responde, pero sobre todo es a la concentración del cloruro de sodio y cuando detecta, por ejemplo, si cae el filtrado glomerular, va a caer también la cantidad de cloruro de sodio que pasa por el túbulo distal y entonces ahí al revés, ¿no? Y también si aumenta el filtrado, va a aumentar la cantidad de cloruro de sodio a nivel del túbulo distal y en la mácula densa, entonces se detecta en el caso del aumento un aumento del cloruro de sodio y se van a liberar entonces vasodilatadores por un mecanismo local, paracrino. Estos se inhibe la liberación del vasodilatador, con lo cual se consigue una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Qué sería la respuesta? Si yo aumenté el filtrado, entonces cierro un poco la entrada a partir de la constricción de la arteriola aferente y vuelvo entonces a regular para que se mantenga constante el filtrado. Y a la inversa cuando ocurre lo contrario. Hay también una regulación neural del sistema nervioso central autónomo. Por ejemplo, cuando hay una caída de la presión arterial sistémica, hay una liberación de noradrenalina por parte de las fibras simpáticas y eso genera vasoconstricción de las arteriolas aferentes, ahí ya no por el mecanismo miogénico, sino por los receptores alfa 1, y entonces, a partir de esa caída por ejemplo, de la presión arterial sistémica, yo voy a poder regular, si cae la presión arterial sistémica, llega menos flujo sanguíneo al riñón, hay menor filtrado, la mácula densa detecta menor filtrado y entonces va a tratar de aumentar la presión de filtración y ese aumento de la presión de filtración lo puede conseguir, por ejemplo, con constricción de la eferente. Ahora, si hay vasoconstricción de las arteriolas aferentes, como en este caso, estamos diciendo, lo que va a llegar es menos, con las arteriolas aferentes, menos cantidad de sangre al glomérulo y por lo tanto la presión disminuye. La regulación hormonal. Acá estamos hablando de sistema nervioso autónomo y acá estamos hablando de este eje renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina, sobre todo la angiotensina 2, tiene un poder de vasoconstricción sobre la arteriola eferente, que es más sensible a la vasoconstricción que la aferente. La aferente tiene algunos mecanismos como para mantenerse más dilatada o relajada. El péptido natriurético auricular relaja las células mesangiales glomerulares. El mesangio, vuelvo a una diapositiva anterior, el mesangio y las células mesangiales son estas células que están dentro del glomérulo, que tienen como un tono de contracción y si se relajan van a permitir que aumente la superficie de filtración y por lo tanto van a aumentar el filtrado. Esta respuesta, vuelvo a decir, de aumentar el filtrado sería un aumento para compensar una disminución.
entonces mantener el filtrado en un valor constante, ¿sí? No se mareen con eso, que no es que el filtrado aumenta, disminuye. No, todas estas respuestas son para mantenerlo constante. Las prostaglandinas, por ejemplo, vasodilatan arteriolas aferentes y eferentes, van a proteger, digamos, a mantener un flujo sanguíneo renal más o menos estable, como para poder seguir manteniendo un filtrado a pesar de que haya una respuesta, por ejemplo, de vasoconstricción generalizada. Si hay una vasoconstricción generalizada, hay factores locales que permiten una relajación de las arteriolas y mantener entonces el filtrado. Porque lo que trata, vuelvo a decir, el riñón es de mantener un flujo sanguíneo, digamos, que garantice un filtrado glomerular constante. Y para cerrar un poquito este tema, vamos a analizar un caso que, digamos, es la respuesta a la cual nosotros estamos más adaptados, la respuesta fisiológica, que sería la más frecuente para una especie como nosotros que nos desarrollamos en un ambiente como cazadores, recolectores y expuestos a sufrir hemorragias por diversos tipos de heridas. O sea, todo después la desregulación de la función renal que tiene que ver con la hipertensión, otras patologías que son más relacionadas a por ahí un estilo de vida más sedentario, con mucho consumo de sal en los alimentos y demás, son patologías que tienen que ver más con un estilo de vida que nosotros como sociedad adquirimos en estos últimos eh, décadas o 100 años de evolución como especie, pero nosotros estamos adaptados a una vida en la naturaleza donde lo que tiene que garantizar el sistema homeostático es una respuesta rápida a un problema que se generaría, por ejemplo, en el caso de una hemorragia por una herida, un corte, para evitar el shock hipovolémico que puede ser letal. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una hemorragia, una pérdida sanguínea? Por supuesto, esto implica una disminución brusca de la volemia y con eso una disminución de la presión arterial sanguínea sistémica, ¿sí? Para eso nosotros tenemos varias formas de detectar esta situación y de desencadenar una respuesta de regulación. Por un lado, nosotros ya vimos que teníamos en algunos lugares estratégicos, en algunos vasos, como en las carótidas, unos varoreceptores, tanto en carótidas en la aorta también, que son como, esos son más mecanoreceptores, van a detectar esa falta de presión dentro de las paredes de los vasos sanguíneos y eso va a activar una respuesta mediada por el sistema nervioso autónomo simpático. Esa respuesta va a ser de vasoconstricción general sistémica y de vasoconstricción de las arteriolas renales. Sobre todo, vamos a ver después de cuáles, o ustedes pueden ir pensando de las arteriolas de cuáles. Pero a la vez también va a haber estos receptores, cuando cae la presión sanguínea, como decíamos, cae el filtrado, eso es detectado por la mácula densa y va a haber a nivel de la mácula densa, o sea, renal, a nivel renal, va a haber una secreción de renina a nivel del aparato yuxtaglomerular, de las células esas granulares. Esa renina va a ir, va a tener acción local y va a tener acción sistémica porque va a viajar por la sangre. Va a activar toda la cascada entre angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, y eso va a contribuir a la constricción de las arterias. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Acá piensen la respuesta final que yo quiero conseguir. Si tuve una hemorragia y tengo una caída de la volemia, de la presión arterial y estoy en riesgo de un shock hipovolémico, lo que yo quiero es restituir la volemia. O sea, quiero recuperar líquido. Ahí sí ya me fui del rango de la presión arterial media, del rango fisiológico, por la pérdida de volemia. Entonces, ahí lo que voy a tratar es de disminuir, ¿sí?, la filtración glomerular. Ahí sí quiero disminuir el flujo sanguíneo al riñón y disminuir el filtrado glomerular.
aumentar la reabsorción tubular de agua y de sodio. Y entonces, finalmente, terminar produciendo menor cantidad de orina, menor cantidad en volumen, en su contenido de agua y también en su concentración de sodio, de cloruro de sodio finalmente. Esto me va a ayudar a controlar, digamos, recuperar al máximo o no perder, perder el mínimo o nada, y ahí sí yo puedo haber disminuido tanto la tasa de filtración glomerular que puede generar una anuria, o sea, la no emisión de orina como una respuesta para regular la presión arterial. Esto va a estar acompañado, además, que no lo tenemos en este esquema, de un estímulo de la secreción de, también, bueno, de aldosterona y de hormona antidiurética, como para terminar de regular a distintos tiempos, o sea, vamos a tener una respuesta aguda del sistema nervioso autónomo y de la respuesta renal, y una respuesta a medio y más largo plazo a partir de la producción de aldosterona y de hormona antidiurética. Entonces hablamos de este eje renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a recordar un poquito dónde se producían. Recordamos entonces que a nivel hepático producimos angiotensinógeno, que después es activado por esta renina que viene ahí del riñón, del aparato yuxtaglomerular, de las células granulares, ahí que están cerca de la mácula densa, y lo transforma en angiotensina 1, que va a sufrir otra transformación enzimática a nivel pulmonar para generar angiotensina 2, que la angiotensina 2 tiene un efecto sobre las glándulas suprarrenales para producir aldosterona, que va a tener efecto a nivel renal, y también va a estimular la producción de antidiurética. La angiotensina 2, además, en forma directa, va a actuar sobre la vasoconstricción de las arteriolas y todo eso va a tratar de tener un efecto final por todas estas vías que tienen. Ese efecto va a tener distinta magnitud y distintos tiempos para generar una disminución de la excreción de sodio y una disminución de la excreción de agua. Recordemos que la hormona antidiurética se produce a nivel del hipotálamo y después se va a almacenar como gránulos en el lóbulo posterior, o sea, en la neurohipófisis, se produce en los centros que están relacionados a los osmoreceptores centrales a nivel del hipotálamo, en neuronas de los centros de los núcleos supraópticos y paraventriculares, y después se va a secretar como la conocemos como hormona antidiurética, pero es la arginina vasopresina. Antes se pensaban que eran distintas hormonas, y es la misma, es el mismo factor, son unas cadenas de aminoácidos que van a tener entonces después acción, todas las que dijimos recién. Y los centros donde se inicia la respuesta van a ser donde se detecten, se sensen con la caída de la volemia, de la presión en los varoreceptores que dijimos del seno carotídeo, o sea, donde se dividen las carótidas, y del arco aórtico, por ejemplo, y también por estos osmoreceptores a nivel central. Eso va a desencadenar estos varoreceptores. Acá la coordinación es el centro vasomotor en el bulbo raquídeo y ahí el estímulo, o directamente por los osmoreceptores que vamos a tener a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, entonces, ahora terminamos esta clase y después vamos a continuar, ya pasamos a eh, otros conceptos donde vamos a ver dentro de los temas teóricos eh, qué sustancias se filtran, se reabsorben, se secretan, cómo se genera esa excreción final de la orina, cómo se regula el volumen de esa orina, y después vamos a ver cómo evaluamos la función renal.